Vía de la verdad. Poema ontológico. Lo patente según el ente. Atención, pues, que yo seré quien hable. Pon atención tú, por tu parte, en escuchar el mito. ¿Cuáles serán las únicas sendas investigables del pensar? Esta, del ente es ser. Del ente no es no ser. Es senda de confianza, pues la verdad la sigue. Estotra, del ente no es ser, y del ente es no ser, por necesidad, de decir que es senda impracticable y del todo insegura, porque ni el propiamente no ente conocieras, que a él no hay cosa que tienda, ni nada de él dirías, que es una misma cosa el pensar con el ser. Así que no me importa por qué lugar comience, ya que una vez y otra deberé arribar a lo mismo. Menester es, al decir, y al pensar, y al ente, ser, porque del ente es ser, y no ser del no ente, y todas estas cosas en ti te mando de escoger. Ante todo, el pensamiento fuerza a que por tal camino no investigue, pero después le forzarás también a que se aleje en su investigación de aquel otro camino, por donde los mortales, de nada sabidores, bicéfalos, hierran perdidos, que el desconcierto en sus pechos dirige la mente erradiza, mientras que ellos, sordos, ciegos, estupefactos, raza de mente, son de acá para allá llevados. Para ellos, la misma cosa, y no la misma cosa, parece el ser y el no ser. Mas este es, según entre todos los senderos, como ninguno retorcido y revertiente. Nunca jamás en esto domarás al no ente, a ser. Fuerza más bien al pensamiento, a que por tal camino no investigue, ni te fuerce a seguirlo la costumbre hartas veces intentada, y a mover los ojos sin tino, y a tener en mil ecos resonantes lengua y oídos. Discierne, al contrario, con inteligencia, la argucia que propongo, múltiplemente discutible. Un solo mito queda cual camino, el ente es, y en este camino hay muchos, múltiples indicios de que es el ente ingénito y es imperecedero, de la raza de los todo y solo, imperturbable e infinito, ni fue ni será, que de vez es ahora todo, uno y continuo. Porque, ¿qué génesis le buscarías? ¿Cómo o dónde lo acrecerías? Que del no ente, acrecerlo o engendrarlo, no admito que lo pienses o lo digas, que no es decible ni pensable del ente una manera que ya el ente no sea. ¿Por qué necesidad, ya que no tiene el ente naturaleza ni principio, arrancarse, a acrecerse o a nacer antes y no después? Así que al ente es necesario, o bien ser de todo en todo, o de todo en todo no ser. Ni fe robusta ha de decir jamás que de ente se engendrare otra cosa que ente. Y así no deja la justicia que el ente se engendre o perezca, relajando los vínculos. Antes queda en vínculos el ente, pero sobre estos puntos se discierne con solo es o no es. Mas fue ya discernido dejar, cual precisaba, uno de los caminos, el impensable, el indecible, pues no es camino verdadero, y de modo que el otro impela y el verídico sea. Y, ¿de qué suerte, a qué otra cosa cabe impeler al ente? Y, ¿cómo hacerlo llegaría? Que si lo llegare a hacer, no lo es, que si de serlo al borde está, no lo es tampoco. Y de esta manera, toda génesis queda extinguida, toda pérdida queda extinguida por no creedera. Ni es el ente divisible, porque es todo él homogéneo, ni es más ente en algún punto, que esto le violentara en su continuidad, ni en algún punto lo es menos, que está todo lleno de ente. Es, pues, todo el ente continuo, porque prójimo es ente con ente. Está, además, el ente inmoble, en los límites de vínculos potentes, sin final y sin inicio, génesis, destrucción, lejos, muy lejos yerran, que fe en verdad las repelió. El mismo es, en lo mismo permanece, y por sí mismo el ente se sustenta. De esta manera,
firme en sí se mantiene, que la necesidad forzuda no lo suelta, y en vínculos de límite lo guarda circundándolo, por lo cual no es al ente permitido ser indefinido, que no es de algo indigente, que si de algo lo fuera, de todo careciera. Mira pues, cómo las cosas ausentes están, para el pensar, con más firmeza presentes, que tanto el pensamiento no acierta a dividir, que ente con ente no se continúe, ni está disuelto el ente donde quiera, y de todas maneras por el mundo, ni en solo un punto condensado. Lo mismo es el pensar y aquello por lo que es el pensamiento, que sin el ente en quien se expresa no hallarás el pensar, que cosa alguna es algo o lo será, a no ser que ente sea. Tal vino el hado a encadenar las cosas, así es posible al ente ser inmóvil, así que para todo es ente nombre propio, para todo lo que los mortales, convencidos, fijaron ser verdadero, para nacer y perecer, y para cambiar de lugar, para el color aparente mudar, para todo ser y no ser. Mas porque el límite del ente es un confín perfecto, es el ente del todo semejante a esfera bellamente circular hacia todo lugar, desde el centro en alto equilibrio, y ello porque en el ente precisa que ni en una parte ni en otra algo sea mayor en algo sea en algo menor, ni hay manera como el ente en algún cariz más que ente sea, y en otro menos que ente, que lo del ente es todo asilo, que simultáneamente, por doquiera, lo igual en esos límites impera. Ni se da el no ser, que el no ser fuera quien a homogeneidad el paso le impidiera. Y ya con esto cierro para ti, estos, acerca de la verdad, leales dichos y pensamientos, mas aprende, desde ellos, cada opinión de los mortales, escuchando de mis palabras el falaz ornato. Comentarios. El título, lo patente según el ente, se refiere a lo que se conoce al conocer el ser de las cosas. La palabra mito aquí se usa como palabra divina pronunciada en palabras humanas. Recordemos que el poema ontológico es una revelación, por lo que el mito aquí es más como un tartamudear metafísico. Parménides distingue dos vías para conocer, o dos tipos de conocer, por un lado la opinión y por el otro el pensar. A continuación, se pretende investigar cuáles son los únicos caminos investigables pensables para el pensar, dejando de lado por el momento el camino del opinar, camino contradictorio que da preeminencia al movimiento, al tiempo y a la engendración. Por otra parte, los caminos del pensar poseen los caracteres del ser. En primer lugar, son caminos impelentes, pues el pensar es empujado por la lógica. Los caminos del pensar son como unas escaleras eléctricas. Pones un pie en el primer escalón y éstas te impelen hacia adelante. Esto recuerda al proceso dialéctico de Platón, por el cual se escala peldaños hasta llegar a la idea del bien. En segundo lugar, son caminos irreversibles, es decir, no se puede ir y volver, como ocurre con los caminos mortales, que consideran que una cosa puede ser y no ser y después ser. Los caminos del pensar el ser van en un solo sentido y dirección, o afirman o niegan, nada más. Este es el principio de exclusión de tercero y de incompatibilidad absoluta entre afirmación y negación. Ahora bien, ese camino único, propio y transitable para el pensar es el siguiente. Del ente es propio ser, del ente no es propio no ser. Algunos han traducido esta oración como lo que es, y no es posible que no sea, lo cual es más fiel a la fórmula parmenídea, pero no es muy comprensible. La traducción presente ha combinado dicha fórmula con la de Aristóteles, que no es más que el desarrollo natural de la de Parménides, y termina por ser más clara. Del ente es propio ser, o del ente es ser, que literalmente diría es ser. ¿Y qué es esto del ente y el ser? Para Martin Heidegger, la distinción entre ser y ente
es que el ser determina al ente en cuanto ente, a lo que hace que un ente sea, mientras que el ente es algo que es, una cosa que participa del ser. Rudolf Carnap, por su parte, critica la ambivalencia del término ser. Este a veces se usa como un verbo copulativo, como cuando decimos yo soy el autor de este video, y otras veces se usa como un cuantificador existencial, como cuando digo yo soy, así a secas. Este segundo uso se emplea según él erróneamente, pues desde Kant se sabe que la existencia no es una propiedad. La existencia solo puede ser enunciada en conexión con un predicado, por lo que frases como yo soy, Dios es, o en este caso, el ente es, solo son pseudoproposiciones que carecen de sentido. Sin embargo, ese tema aún no nos compete. Pasemos a la explicación de Vaca sobre el ser de Parménides. En metafísica, dos son las cuestiones básicas: el qué es tal cosa, es decir, la esencia, y el que es, de hecho, tal cosa, es decir, la existencia. En griego, para referirse a estos dos aspectos, se usa la palabra esti para esencia y einai para existencia. Por ejemplo, dada la definición, o sea, la esencia, de una circunferencia, esta puede realizarse en metal, madera, papel, etc. Es decir, su existencia se realiza en cualquiera de estos materiales. Dado el qué es, el 3, se da su qué es, en 3 personas, 3 lados, 3 pesos, etc. Entiéndase, entonces, por ente, en griego, on, esa unión o compuesto extraño de un qué es con su qué es, de una esencia con su existencia. Ahora bien, del hombre en cuanto hombre es propio ser un animal racional. Del 2 en cuanto 2 es propio ser un número par. Estos mismos entes de los que hablamos en cuanto entes, es decir, el hombre en cuanto ente, el 2 en cuanto ente, y a todo ser en cuanto ente le es propio ser. Esto es igual a decir que toda cosa mirada por el pensar se aparece como integración de dos aspectos: qué es y qué es, de esencia y existencia, de idea y realidad, de einai y esti. Esto es, en pocas palabras, lo que Parménides afirma, que a toda esencia le corresponde una de tantas existencias. Por eso, lo que es y no es posible que no sea. Ahora, el camino del pensar, o sea, el camino del noein, es irreversible. Así que para evadir todo retorno o contradicción, preciso decir que del ente no es propio que no sea, o en la fórmula original parmenidea, finalmente es ser, no es no ser. Aunque para que ésta sea mejor entendida, es preferible leerla como del ente es solamente propio ser, y del ente no es propio de ninguna manera no ser. Tal es el camino que sigue la verdad. Recordemos que verdad significa descubrimiento, y el descubrimiento final de una cosa consiste en que quede patente la esencia y la existencia de tal esencia. Este fragmento también se traduce como que no es y que necesario es que no sea. Te digo que es un sendero ignorante de todo, pues ni puedes conocer lo que no es, pues no es factible ni expresarlo. Esto es lo mismo que decir que no le corresponde en propiedad a la esencia el existir, como si, por un lado, la esencia tuviera que quedarse en su orbe esencial, sin poder realizarse, o que, por el contrario, cada cosa existiera sin más, como pura apariencia, opinable, vulgar y cotidiana. En cualquier caso, el camino no es de fiar, pues lo que se obtiene al decir que el ente no existe, que el ente no es, que no posee esencia, son solo cosas concretas, modulaciones o configuraciones de fuego, agua, aire, etc. Así solo es posible mirar al hombre en cuanto a fuego, agua, o como pretende la física moderna, al hombre en cuanto a modificaciones medibles del espacio y del tiempo, nada más.
Hay que recordar esto: todo punto de vista antimetafísico sostiene que del ente es propio no ser. Grandísima es la candidez de los positivistas y materialistas que creen que es propio del ente no ser. El que haya pisado lo sólido sabe dar perfecto sentido a la inconsistencia de los líquidos. El que haya notado la consistencia diamantina del ente no tendrá por firme ninguna cosa, solo tendrá por firme lo que de ente tengan las cosas. Para una persona así, el tiempo no pasa de ser un instante, y el movimiento, lo que de acto tenga la potencia en un momento dado. Es decir, la existencia de la esencia del tiempo, o sea, su realización, no es más que un instante, y la existencia de la esencia del movimiento no es más que acto en un momento dado. Este fragmento proto-hegeliano de lo mismo es el ser y el pensar significa que todo lo que se puede pensar es. En palabras de Vaca, la identidad entre pensar y ser es una misma. Las cosas solo poseen identidad en su plan de ser, y mientras éstas puedan ser vistas por el pensar. Pues lo que no es resulta tan mudable y caedizo que el agua se volatiza, el fuego se apaga y el hombre se muere. Por otro lado, lo que es visto por la opinión solo se concibe como vicisitudes y alternancias. Todo se deshace. En cosas así, nada de identidad puede haber. Ahora bien, cuando se piensa en lo que hay de ser de las cosas, se da un decir original, un legein, que es cristalizado, inmutable y eterno. Esto es el logos. Para Parménides, al ente, al pensar y al decir le es propio ser. Por eso, dice que partiendo de cualquiera de estos, siempre se llega a lo mismo, a la unidad de la ontología, al ser, a la verdad. Una interpretación diferente se entiende mejor con su respectiva traducción, y esta dice así: una misma cosa es la que puede ser pensada y la que puede ser. Necesario es que aquello que es posible y pensable sea, porque puede ser, mientras que lo que nada es, no lo puede. Bertrand Russell dice que este pasaje se puede entender mejor de la siguiente manera: si una palabra puede ser utilizada de manera significativa, debe significar algo, no nada, y por tanto, lo que significa la palabra debe existir en algún sentido. Es decir, ser en este sentido no es existir, sino solo ser posible, concebible y no contradictorio. Ya se ha dicho que el camino que niega la realización del ser es un camino poco seguro, pero ahora se presenta un camino aún peor que el de la opinión, sobre el cual, si uno intenta caminar, irá perdido y errante, y sentirá dividírsele la cabeza en dos. Hace del caminante un bicéfalo, o en griego, dicranos, como si su poder de conocer se cuartizara. Este camino consiste en que el ser y el no ser, la misma y no la misma cosa parece. Para resolver este nuevo problema, debe saberse que el verbo que usa aquí Parménides ya no es ser, sino pelein. El filósofo Jonathan Ramos traduce este verbo como suceder. Bajo esta traducción, el suceder es la tercera vía, y no debe confundirse con el no ser. Ser es la vía posible y necesaria. Suceder es la vía posible y no necesaria, mientras que no ser es la vía que no es posible y tampoco necesaria. Por su parte, Vaca dice que pelein tiene la misma raíz que palabras como impeler o impulso, por lo que traduce este verbo como un existir impelente, un ser en acto, o sencillamente obrar. Aquí Parménides dota de una acepción dinámica y eficiente al existir, y la contrapone con un existir simple, inerte, con un estar ahí, inmoble e indiferente. Para distinguir el ser y el ente de este nuevo concepto, emplearé el artículo lo para designar el infinitivo, lo ser. Lo ser es ser en acto. El existir de las cosas se traduce en su actuar. Y suponer, según Parménides, que el existir de un ente puede no estar a lo acto, y en otras ocasiones estar a lo acto, es un camino aún más desorientador. Concebir el existir como un simple estar ahí conduce a desconciertos,
tales que uno se vuelve estúpido. Del ente es propio ser, pero también del ente es propio ser en acto. Dirigiéndose a los mortales, Parménides les exhorta a que solventen el problema metafísico y vivan la firmeza supradiamantina del ente, del pensar y del logos. Les advierte también del peligro innato, natural, de la tendencia mortal a inclinarse por la opinión, pues lamentablemente, cuando uno vive en un mundo de cosas y opiniones, sobre ellas y de ellas habla, mueve los ojos sin tino, y sus oídos se retiñen de tan variadas y vulgares interpretaciones, y del gran eco que esto produce. Para evadir definitivamente la mortalidad, pluralidad, inseguridad radical e incurable de las cosas, solo queda un camino, que el ente es decir, que se da un qué es acoplado indisolublemente con su qué es, con su tipo de existir inmutable, eterno, fijo, siempre actual y activo. Entre los aspectos del ente, Parménides dice que este es ingénito, no sometido a génesis o nacimiento. También es imperecedero, imperturbable e infinito, ni fue ni será. Es firme en soledad, es uno, entero, es presente inmutable, eterno, sin pasado ni futuro, es un ahora. En este fragmento, Parménides dice que del ente no se engendra sino ente. Esto, claro, no de manera literal, pues el ente es ingénito, sino más bien para contraponerse a la opinión de que las cosas se engendran. Es la justicia la que no permite que el ente y lo que de ente tenga cada cosa se engendre o perezca. La justicia retributiva, como es, da al ente lo que es del ente, y a las cosas lo que es de las cosas. El ente forma, recordemos, una esfera cerrada y perfecta, sobre sí mismo, separado de lo cósmico, sin que sus vínculos esféricos se aflojen. Todo se decide con solo es o no es. Este es el principio de disyunción, que expresa la separación total del ente o de lo que de ente tengan las cosas respecto de las cosas en cuanto cosas. Este principio expresa un abismo de insalvable discontinuidad entre ente y no ente. Del ente es propio y exclusivo ser, no no ser, tampoco llegar a ser, ni mucho menos estar a punto de ser, únicamente ser, así, en presente eterno. Tal presencia absoluta extingue y apaga todo génesis, nacimiento o hacinamiento, pues estos incluyen siempre un llegar a ser o estar a punto de ser algo. El ente es todo ente, entera y solamente ente, pues si se dieran cortes, una de las partes del ente se distinguiría de otra parte por algún aspecto, es decir, se distinguiría de sí mismo. El ente sería, en una de sus partes, no ente, pero no cabe en ningún lado más ni menos ente. Este es continuo, se tiene a sí mismo a solas, ni más ni menos. Todas las cosas, sea Dios o criaturas en cuanto entes, están llenas de ente, ni una es más ente que otra. Por eso, lo que al lado tenga el ente es a sí mismo, es su propio prójimo, por más que las cosas antes mencionadas, en cuanto cosas, parezcan de diversos géneros y especies. La esfera es una metáfora metafísica que solo puede aplicarse al ente. Las cosas, en cuanto cosas, no están bien delimitadas, poseen comienzo y final arbitrarios, cambios accidentales y mudanzas. El ente es infinito, cual superficie esférica, en la que no hay ni inicio ni final. Mas, siendo así, no es indefinido, como una línea recta, abierta, sin límite, pues el ente posee límites perfectos y perfectamente cerrados, y está separado de todo lo demás. El pensar y el ser son una misma cosa, así que las cosas, en cuanto cosas, están ausentes, lejos del pensar, pero las mismas cosas, en cuanto entes, están firmemente presentes ante el pensar. El movimiento pasa y se ausenta del pensar, pero su definición, su esencia, está eternamente presente ante el pensar. Lo mismo ocurre con el tiempo y la esencia del tiempo. El pensar se expresa en ente, está hablado en ente, como la Ilíada está hablada en griego. Si nombramos cada cosa por su nombre propio, entitativo, el nombre de su ser, todos llevan por nombre ente,
Y si se descubre que no hay nada de ente en algo, solo queda un nombre, no ente, como ocurre con el nacer, perecer, cambiar y mudar. La lengua ontológica solo posee dos nombres: ente, no ente; ser, no ser. El resto es palabrería de la opinión. La esfera del ente es homogénea, pues es ente y solo ente. También es isótropa, pues es igualmente en todo sitio. Asilo significa lugar tan firme, bien amurallado, que en él se puede refugiar algo sin ser violado. Las cosas, en cuanto cosas, no son asilo ni para sí mismas ni para nada. Se mudan, nacen y perecen. Pero el ente, y lo que haya de ente en las cosas, es asilo para todos, pues el ente no perece ni nace. Es. Fácil es quitar lo cósico a una cosa, su color, su tamaño, su realidad cósica. El agua que se presenta como agua puede ser saqueada por el calor y así se hace vapor. Sin embargo, nadie le quita su ser, lo que de ente tenga el agua. Finalmente, Parménides advierte que sus palabras en el próximo poema, el de la opinión, forman un mundo engañoso, falaz ornato. Es una explicación meramente sistemática del mundo. Es una cosmología construida a partir de lo que la opinión ve. Vía de la opinión. Poema fenomenológico. Lo que parece según lo que aparece. A dar se dieron los mortales nombre de formas de conocimiento a dos, que con una no basta, que en esto se extraviaron los que pusieron una sola. Opuestamente construidas las juzgaron y atribuyeron signos a las dos, en cada cual diversos. La una, fuego es, etéreo de llama, ente benigno, sutil en grado sumo, por todo modo idéntico consigo, con la otra, por ninguno. La otra, por el contrario, es como tal lo opuesto, noche oscura, pesada y densa con textura. De su desarrollo ordenado te diré todas las apariciones, así de los mortales ni un conocimiento te pasará del arco, pues que todas las cosas, noche y luz, cual con nombre se apellidan, y ya que todo, lo de todas ellas, de ambas potencias se hace a la medida. Todo, de vez, está de luz colmado, y no luciente noche, que en ninguna otra cosa, entre ambas, luz y noche, se interpone. Orbes más condensados, están hechos de fuego menos puro, de noche, los que están más encimados, mas a través de todos vuela su partija de fuego, y en medio de todo, la demonio que todo gobierna, que en todas partes vige, el principio de parto terrible, el principio de mezcla. A lo varón, este principio mueve a mezclarse con lo hembra, y de nuevo, en contrario sentido, lo hembra impele, con lo varón a mezcla. Lo primerísimo de entre todos los dioses, el primero, el amor se formó. Y sabrás de la etérea natura, como de todos los signos que llenan el éter, y cuantas obras ocultas, y cómo surgieron de la faz pura de solar lumbrera. De la naturaleza sabrás, y de las obras de esta merodeadora, la luna de circular pupila. Conocerás el cielo, el omnicircundante, y de dónde nació, y cuál lo encadenó. Necesidad rectora, a fin de que los astros guarden sus linderos. Y de qué modo, tierra, sol, luna, como un éter, galácteo cielo, Olimpo supremo, y de los astros, lardosamente, moviéndose a engendrarse. La luz ajena, nocturno y luminoso ambiente de la tierra. Siempre y de todas partes mirando está del sol hacia los rayos. Pero tal como fuera en cada uno, la mezcla dominante de las partes multiflexibles, tal es la mente, que a los hombres adviene, que en cualquier hombre, y en los hombres todos, lo que de las partes naciere, conoce, que es lo pleno pensamiento. Según, pues, la opinión, estas cosas así fueron y así son, pero inmediatamente, de lo que son partiendo y a madurez llegadas, tocará perecer a las presentes. Empero, a todas ellas, a cada una, nombre, como insignia, impusieron los hombres. Comentarios. El título, lo que parece, según lo que aparece, se refiere a lo concerniente a la opinión, lo que las cosas descubren o lo que el conocer descubre en las cosas cuando uno se haya colocado en plan de conocer opinablemente. El plan de este poema parece ser el de explicar de manera sistemática la constitución del mundo de la opinión. No pretende ser cierto,
sino más bien un ejemplo de la opinión, en el campo de la cosmología. Quizá el siguiente poema retrate las creencias de los pensadores anteriores, como los jonios o los pitagóricos. Algunos incluso creen que el poema es una teoría que Parménides sostenía de joven. Algunos autores han querido hacer una reconstrucción visual de la cosmología que Parménides nos presenta. Estas son algunas de esas representaciones. La palabra que se usa aquí para conocimiento ya no es la de conocer en plan metafísico, o sea, pensar, noein, sino nomi, que es un conocer inmediato, mortal, que se traduce como opinar o parecer. Los mortales han decidido que no es suficiente un solo tipo de elemento para conocer, sino dos, opuestamente estructurados. El verbo que se usa en griego es edificar, y tiene el sentido de que lo que se edifica es desmontable, es decir, ambos edificios no poseen esencia, pues se pueden construir y deconstruir. Además, sus atributos son dados arbitrariamente, pues se les impone signos, cual vestidos o adornos para distinguirlos con la vista. Una de las cosas contrapuestas es el fuego, que por su llama resulta éter, es decir, elemento puro y celestial, o ente benigno, por sus efectos beneficiosos, de la luz y de la llama, idéntico consigo mismo, pues no consienten dentro de sí otro elemento, cualquier otra cosa la quema, es ligero y sutil. El otro elemento es su contrario, la noche, privada de luz, la identifica cerca de la tierra y le atribuye los adjetivos de pesado y denso, mientras que el fuego queda alejado de la tierra, suave y ligero. Una consecuencia de este camino es que todo resulta una combinación de luz y noche, elementos básicos que constituyen todos los objetos del universo. Así, entre la noche y el fuego hay varios orbes, anillos o astros mixtos, resultado del choque de los contrarios elementos. En el centro de todo hay un demonio, quizá desde la tierra, que lo gobierna todo. Al igual que la luz y la noche, lo hembra y lo varón son contraposiciones cósmicas que por todos lados se mezclan y dan paso a toda engendración. Identifica además Parménides, en otros fragmentos no incluidos aquí, a los varones con la derecha y a las niñas con la izquierda, a los niños con la noche, fríos y pesados, y a las niñas con la luz, cálida y sutil. Otro rasgo de la mentalidad helénica es la preeminencia del círculo, aquí expuesta como si fuera el cielo. He aquí la explicación aparencial de la opinión, a través de un conocer visceral o cordial que coincide con la naturaleza. El mundo así entendido está condenado, por estructura, a su muerte. La madurez trae consigo la corrupción. Cada cosa natural se ceba para morir.